Pendientes del estado de salud de Vladimir Putin, llega el momento del análisis geopolítico. Los presentamos un día más. Aníbal González, analista geopolítico, que ya está con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas, Aníbal. Buen día. Buenos días, Sergio. Gracias por la invitación nuevamente. Pues encantados, Aníbal, de tenerte por aquí con el foco puesto en el conflicto en Ucrania. Quiero saber enseguida tu opinión de este supuesto plan de paz de Zelensky, mientras todavía seguimos mirando Oriente Medio, todos esperando la respuesta de Israel. ¿Por qué se demora tanto, Aníbal? ¿Qué está pasando en Israel? Bueno, queda claro, Sergio, de que el señor Netanyahu está sabiendo de que no va a ser muy fácil para él marcar una diferencia entre el ataque que le dio en respuesta a una agresión anterior Irán a Israel. Indudablemente que el señor Netanyahu se encuentra un poco entre la espada y la pared, ya que Estados Unidos le pone límites en esos ataques por referencia a que están en elecciones y eso puede influir en esos cambios del votante norteamericano. Yo entiendo perfectamente que todos los analistas piensen de que hay una diferencia en si gana uno o si gana el otro. Desde mi punto de vista, Sergio, lamento no estar muy de acuerdo con algunos compañeros, pero esa diferencia entre demócratas y republicanos es muy mínima, muy pequeña y prácticamente no tiene peso en la política internacional. No habría grandes cambios en la política internacional. Si vemos las declaraciones del señor Donald Trump hace muy poco, cuando se enteró de los blancos que Biden aconsejaba a no atacar a Israel, Donald Trump dijo, pero ¿cómo no van a atacar a los centros nucleares? Es lo primero que tienen que atacar. Ahí tenemos esa cabecita de Donald Trump, el famoso pacífico, que está pidiendo que ataquen una central nuclear iraní. Entonces, para mí no hace diferencia un gobierno del otro, da igual que quede uno, que quede el otro. Disculpa. Eso va a continuar de alguna manera. El señor Netanyahu va a hacer lo que él quiere, como lo hace siempre. Lo que sí creo que él está también midiendo lo que puede ser una contrarrespuesta a este ataque israelí, de que si no le cae muy bien a Irán, ese ataque, ese tercer ataque de Irán puede llegar a mostrar mucho más fuerza que este último, que fue bastante. Aunque Israel niegue que le causó daño profundo a la institución militar israelense, indudablemente aquí Irán provocó, sí, un gran daño, porque más de 60 misiles entraron en su territorio y tuvieron éxito. El señor Netanyahu tiene que atenerse a esas consecuencias también. Y eso es lo que puede derivar indudablemente también a una escalada mucho más superior, mucho más grande en este enfrentamiento entre Irán e Israel. ¿Qué es lo que Israel está deseando desde toda la vida? Quiere involucrar a Estados Unidos lo más directamente posible. Y para peor tiene un socio, que es Donald Trump, que está muy interesado en atacar a Irán. Por eso yo no veo nada fructífero en ese resultado de las elecciones. Sí me preocupa el evento principal, que va a ser este ataque, el resultado de ese ataque y ver qué decisión toma Irán después de esto. De momento lo que sabemos, Aníbal, es que Irán ha suspendido las conversaciones nucleares con Estados Unidos, ha suspendido directamente todo tipo de conversaciones. Hoy, eso sí, decía que no espera ataques a sus instalaciones nucleares. Parece que Estados Unidos intenta mediar, pero claro, Aníbal, por un lado parece que intenta mediar y por el otro despliega un sistema de defensa antimisiles. O sea que por un lado da y por el otro también quita, ¿no? Totalmente, Sergio. Estados Unidos, queda claro que Estados Unidos trabaja junto con Israel, es su esbirro que está en el frente de todo este enfrentamiento en Medio Oriente, es el calientaolla, como yo digo, vulgarmente hablando en la sala para los muchachos. Indudablemente que Estados Unidos, las decisiones que toma Estados Unidos en conjunto con el lobby sionista,
son las que más que nada le protegen sus intereses en Medio Oriente. O sea, tocar la parte petrolera de Irán sería un suicidio colectivo también, como se realizó con las sanciones en Europa. Eso no lo van a querer. Ahora, el hecho de las centrales nucleares de Irán no ser atacadas, Netanyahu tiene un sueño húmedo con esa idea de atacar las centrales nucleares de Irán. Y yo vuelvo a sostener, Irán, más allá de que pueda estar en apariencia pública, estar creando la posible tenencia de un arma nuclear, yo vuelvo a insistir, no era necesario para Irán abocarse a ese trabajo cuando la podía conseguir perfectamente, adquirirla, y yo creo que sí, que ya la tiene adquirida. Cuando ellos hacen referencia a un arma mucho más grande, mucho más fuerte, mucho más poderosa que una bomba nuclear, ahí es donde quedan las dudas si es algo mucho más potente o si es un arma biológica, que yo creo que cerraría más, encajaría más en esta situación para provocar un daño lógicamente mayor de lo que podría ser una nuclear, más sabemos que también un ataque nuclear conlleva a abrir un frente de guerra mucho más amplio, mucho más grande, donde pueden entrar inclusive otras naciones nucleares que pueden entrar en este evento. Entonces, solo queda esperar este resultado. Creo que va a ser, no va a ser antes de fin de mes, va a estar sobre esa fecha, por eso la demora, porque están tratando de influir un poco más en algún aspecto en la elección norteamericana y respetando un poco ese pasaje, porque vamos a hablar claro, Biden no está dando órdenes a Netanyahu. El que está hablando con Netanyahu es ese grupo tanto de Obama o de los Clinton que están detrás en el gobierno de Biden. Biden ya está prácticamente retirado en un sillón. A él no se le participa de todo esto, ya no tiene esa capacidad, lo sabemos, ellos mismos lo reconocieron. Entonces es imposible que esté tomando decisiones tan altas, de tan alto poder a nivel mundial, como para poner en juego la estabilidad y no ponernos en una guerra nuclear. Bueno, pues pendientes de lo que pasa en Oriente Medio, de cuánto nos acerca todo esto a una guerra nuclear. Aníbal, te quiero preguntar también por el conflicto en Ucrania, donde hoy teníamos una cita esperada. Hoy se presentaba el plan de la victoria de Zelensky, este supuesto plan de paz que, Aníbal, no sé si nos acerca o nos aleja de un conflicto directo con Rusia, porque desde luego las posiciones de Zelensky son bastante difíciles de aceptar, ¿no?, por parte del Kremlin. Totalmente. Las propuestas del señor Zelensky son propuestas totalmente inadmisibles, para Rusia principalmente, que es el que tiene que tomar la decisión aquí. La guerra la comenzó la OTAN, desde un principio, la comenzó en el 2014 y Rusia está intentando ahora terminar este evento de la mejor manera posible. ¿Quiso negociar? ¿Cuántas veces quiso negociar Rusia para evitar muertes, para evitar dolor, para evitar destrucción? No pueden negar ellos de que Rusia siempre intentó negociar en favor de la paz. El señor Zelensky, con esa propuesta del plan de la victoria que él llama, ¿plan de la victoria de qué? Está siendo derrotado en todos los frentes. En Kursk, como yo te vaticiné hace una semana atrás, yo creo que no pasa de noviembre de que Kursk queda totalmente limpio para esa fecha. Y en lo que va en el frente, tanto sea en el Donbass, prácticamente Rusia no para de avanzar. Los soldados se están rindiendo, Sergio. Y cuando eso está ocurriendo, no tiene respuesta tampoco para poder enviar soldados porque no los tiene. Está buscando que todos los gobiernos europeos le manden, le envíen a aquellos jóvenes ucranianos que están viviendo en esos países como refugiados, que se los vuelvan a mandar para mandarlos al frente a esa picadora de carne que le quedó ese nombre y lamentable, pero es la verdad, es la pura realidad. Cuando mueren 2.000 a 2.500 soldados por día, es insostenible. Entonces, yo creo que este conflicto lo termina Rusia y no negociando. Porque Rusia no puede aceptar de ninguna manera lo que plantea el señor Zelensky.
y tampoco va a aceptar las condiciones de la OTAN, porque la OTAN perdió el derecho de imponerle condiciones a Rusia. Cuando dicen, por ejemplo, de que con coerción política, diplomática y económica y militar van a hacer obligar a Rusia a aceptar una negociación, erraron. Ya erraron de principio porque no nombraron la palabra principal, diplomacia. Esa palabra está exenta, la han dejado afuera de todo tipo de negociación, diplomacia. ¿Qué es lo que hace falta aquí? Y entonces, si la coerción política, ellos piensan que con coerción política van a lograr algo, no. Con Vladimir Putin y con el Kremlin eso no entra. Si ellos piensan que con la parte económica y militar, tampoco. Ya sabemos que la parte económica no lo afectó a Rusia como ellos pensaron. Más de 10.000 sanciones, Rusia sigue vendiendo indirectamente, sigue vendiendo su gas y su petróleo a Europa, no ha parado de vender, siguen los números creciendo para Rusia, y en la parte militar ya lo vemos. Ha derrotado totalmente a la Ucrania y a la OTAN dentro del territorio ucraniano. La está derrotando a la OTAN dentro del territorio ruso en Kursk. Más de 23.500 muertos en Kursk en 2 meses de enfrentamiento que tienen allí en Kursk. Entonces, queda claro que Rusia tiene el poder de tomar la decisión cuando esto termina, y no va a ser por una negociación, o va a ser por rendición incondicional por parte de Ucrania, o este conflicto continúa, como yo te decía también la otra vez. Ahora, si vemos los bombardeos de Rusia en Odessa, en los puertos de Odessa, estoy reafirmándote de nuevo que ese punto es clave para poder asegurar las fronteras rusas. Para Rusia es muy importante Odessa. Odessa no va a quedar fuera del plan de Rusia de poder pacificar toda esa área y garantizar al menos un poco más la seguridad fronteriza de Rusia y portuaria de Crimea y de Rusia. Por eso yo te digo que como van las cosas, va todo camino a lo que yo hablé, de acuerdo a mi análisis que hice hace más de 1 mes y medio atrás, de que Odessa es clave fundamental en el final de esta guerra. Yo creo que después que Odessa esté tomada por Rusia, indudablemente yo creo que ahí terminaría este conflicto, porque es la única manera que tiene Rusia de asegurarse de que la OTAN indirectamente tenga una base militar frente a las costas de Rusia. Tú, Sergio, por favor. Bueno, pues muy pendientes de Odessa, muy pendientes del conflicto en Ucrania, también por supuesto de lo que pasa en Oriente Medio. Muchísimas gracias, Aníbal, por estar con nosotros una semana más. Un placer, como siempre, tenerte por aquí. Gracias a ustedes, Sergio. Hasta la semana próxima.